Perfecto. Muy buenos días a todas, a todes, a todos quienes nos acompañan en esta tercera sesión de nuestra escuela Mujer y Ciudad. Recordarles que nos encontramos en el primer módulo de esta segunda versión de la escuela Mujer y Ciudad. Saludar a nuestras compañeras y participantes de esta segunda versión, quienes nos acompañan en vivo en esta mañana, y también saludar a quienes visitan nuevamente este video en nuestro canal de YouTube de la Escuela Mujer y Ciudad, donde pueden encontrar las sesiones anteriores, así como la primera versión de nuestra escuela. Esta es una iniciativa de la Red de Mujeres por la Ciudad, que es una organización compuesta por muchas compañeras de distintos territorios, de diferentes ámbitos y diversas disciplinas, y también de organizaciones sociales variadas. Somos un espacio comprometido con el derecho de las mujeres a vivir en una ciudad inclusiva, con igualdad de género, y nos proponemos visibilizar las demandas ciudadanas de las mujeres en su diversidad y promover el reconocimiento del enfoque de género en las políticas y programas urbanos. En conjunto con la Universidad de Chile, a través del Fondo Valentín Letelier, nos hemos propuesto hacer esta segunda versión de la escuela por el liderazgo de las mujeres, por el derecho de las mujeres a la ciudad y los territorios. Estoy muy contenta, la jornada de hoy nos acompaña para mí dos tremendas amigas y compañeras. Nos acompaña Sandra Aguilera Cortés, quien es comunicadora audiovisual, trabaja en postproducción, es activista, es ex coordinadora general del colectivo Muévete, y además es integrante de Ciudad Constituyente, colabora del grupo de trabajo Germina y de la Red de Mujeres por la Ciudad, y aporta permanentemente en agrupaciones de la sociedad civil dedicadas a fomentar el uso de la bicicleta, de la movilidad sustentable y la participación política de las mujeres. Saludarte, Sandra. Y también nos acompaña Patricia Retamal, mi gran amiga y compañera de Ciudad Feminista, quien es estudiante del doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de la Universidad de Chile, magíster en Estudios de Género y Cultura por la Universidad de Chile y profesora de Historia y Geografía por la Universidad de Concepción. Es cofundadora de la organización Ciudad Feminista, integrante también de la Red de Mujeres por la Ciudad. Se ha desempeñado como docente de la Universidad de Chile y de la Universidad Alberto Hurtado, y colabora con diferentes organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito rural y urbano, y actualmente es investigadora del Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios NEST de la Universidad de Chile. La idea de hoy, la clase, lleva por título Estrategias Sociales y Ciudadanas por el Derecho de las Mujeres y Disidencias a la Ciudad. Y en ese sentido nos interesa posicionar en esta discusión del día de hoy, donde luego de la presentación de nuestras expositoras tendremos una pausa de 5 minutos y luego retomar las preguntas de nuestras integrantes, de las estudiantes de la escuela. Es reflexionar en torno a los principales aportes del activismo en el logro de derechos sociales, en el diagnóstico individuales y colectivos en torno a la disputa por el derecho a la ciudad y los territorios, y cuáles serían estas experiencias de éxito y principales horizontes y desafíos que tenemos en esta materia. Dejo con ustedes a nuestra compañera Sandra Cortés, quien también tiene mucho que reflexionar en su trabajo en Ciudad Constituyente y cómo se posicionan las demandas por un urbanismo feminista en el marco de nuestra nueva Constitución. Adelante, Sandra, lo que necesiten nuestras participantes también vamos a estar atentas al chat, recogiendo sus preguntas, sus inquietudes, y esperamos esta sea una provechosa jornada de reflexión juntas en esta iniciativa autogestionada, autónoma y feminista que levantamos desde la Red de Mujeres por la Ciudad. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Yani. Muy bienvenidas a todas. También agradecer el compartir el espacio con dos compañeras que yo admiro mucho por su compromiso, tanto Patti como Yani, y su activismo también. Tienen ahí una mezcla academicista, activista, que también siempre es muy bonita y se agradece mucho de quienes pertenecemos a sociedad civil organizada. Voy a compartir pantalla en este momento. Denme un segundo. Se ve bien, ¿no? Ya. Sí. Gracias.
Ya. Bueno, como la Yani decía, yo soy audiovisual de profesión. Sin embargo, pertenezco a un colectivo que es el colectivo Muévete. Hace algunos años ya. Yo soy una ciclista que en esta ciudad de la capital del país, mi padre me enseñó a andar en bicicleta desde muy niña, y desde ahí no me bajé nunca más. Y ese camino que se forjó en la infancia y en mi núcleo familiar, solamente ha ido creciendo en el tiempo en distintos ámbitos. Eh, Desde esa elección individual del uso de la bicicleta pasé a la colectiva, y es donde en nuestro grupo, que es un grupo de personas y agrupaciones de 4 regiones distintas en este momento, algunas son agrupaciones formales, y hay otras que son solamente personas individuales que se quisieron reunir en torno a estos proyectos, reflexiones comunes en torno al uso de la bicicleta y todas esas reflexiones que van naciendo en la medida en que una va utilizando y va habitando las calles de nuestros distintos entornos. Para nosotros, si bien es la movilidad activa, hablando de el fomento del uso del transporte público, de la caminata y de la bicicleta, es uno de nuestros lineamientos clave a la hora de vivir y de habitar nuestras ciudades. Es innegable que la bicicleta no solamente es el vehículo que nos reunió para llevar adelante una línea de trabajo, sino que también es nuestra principal herramienta de trabajo a la hora de insertarnos en distintas iniciativas y en distintas colaboraciones también con otros espacios y con otros grupos, que también un poco de las cosas que les quiero comentar hoy día. En torno a estas estrategias que van naciendo muchas veces a pulso, a pura voluntad, y con buenas ideas en general. La primera foto pertenece a una iniciativa que hicimos en la primavera del primer año de pandemia. Esto es como de noviembre más o menos del 2020. Tenemos esa ciclovía móvil que le llamamos, que la llevamos para generar distintos ejercicios, principalmente en infancia en distintas comunas. Esta foto pertenece a la cisterna, donde también recorrimos con las niñas y los niños en distintos espacios, y ahí también siempre surgen distintas ideas y preguntas que generan más ideas. Yo eso también agradezco mucho de estar en un colectivo que es muy de calle, porque en esas conversaciones es donde siempre surgen nuevas iniciativas y nuevas preguntas que nos puedan inquietar en torno a cómo vivimos nuestras ciudades. Eh, a partir de esas preguntas y de esas inquietudes, viene lo que yo llamo estar movilizado y en movimiento. Cuando efectivamente determinados grupos queremos llevar adelante distintas problemáticas o ideas, no solamente estamos en movimiento en las calles para ejecutarlas, sino que también ese movimiento se lleva a otro espacio, que es tratar de presionar y avanzar en torno a la corrección o el abordar esas problemáticas. Estos también son otros ejemplos. Hemos salido muchas veces a pintar ciclovías en espacios y en comunas en que, por ejemplo, no existe ni un solo kilómetro de ese tipo de infraestructura. Nos compramos también un radar que mide las velocidades y el exceso de velocidad hoy día y los 2 últimos años también tienen una triste data, que es que los siniestros viales en nuestras calles a nivel nacional han aumentado. El primer año de pandemia aumentaron casi un 20%, y el año pasado volvió a aumentar. Entonces, también, si bien el radar lo compramos hace aproximadamente 4 años ya, es una conducta que se repite y que ha ido creciendo. Y la foto más grande pertenece a las ciclovías de emergencia, que es una iniciativa que intentamos generar también en pandemia, dado que ya existía diversa data a nivel mundial en torno a los aportes de la bicicleta a combatir la pandemia y a prevenir los contagios. En las ciclovías a lo que apuntaban era solamente ser un ejercicio de pintura, pero que en el tiempo se pudieran consolidar con una infraestructura
de alta calidad para los distintos espacios. Esta pertenece a la comuna de Renca y de hecho ese día también llevábamos unas donaciones a ollas comunes que habían en el sector, entonces también lo reunimos entre distintas iniciativas siempre. Y ahí ya comienza a deslizarse esta cosa en torno a los vínculos, pero también los caminos que va generando la bicicleta en la medida que cada vez vamos cobrando un poco más de visibilidad en torno a las diversas problemáticas que hay en nuestras ciudades. Y ahí es donde efectivamente hay algo que a mí me parece muy relevante, que es poner en común las problemáticas de ciudad y ponerlas en común en el sentido de que tal vez la comunidad ciclista puede decir las calles no están en buena infraestructura, están llenas de hoyos. El otro día una vecina en Dormida me decía que los hoyos tenían hoyos en su sector. O por ejemplo luminaria, pero después en el tiempo se van sumando, por ejemplo, para las mujeres temas de seguridad, también se van sumando, por ejemplo, quienes optan por el transporte público, que en los paraderos ahora en invierno no tenían techo, muchos de ellos para protegernos de la lluvia. Entonces esas problemáticas que se van poniendo en común también lamentablemente van creciendo, pero se van cruzando y se van entrelazando en la medida en que cotidianamente las vamos observando, pero esa cotidianidad también la llevamos a un espacio de acción y de proposición, de propuesta, perdón. Y ahí es donde estos conflictos también nos van entregando distintas caras hablando de nuestros distintos cuerpos, nuestras distintas edades, nuestras distintas también formas de movernos. Como les decía, el colectivo nos interesa mucho el fomentar precisamente la movilidad activa, y la movilidad activa tiene muchas capas y muchos vehículos a la hora de trasladarnos a nuestras actividades cotidianas. Entonces, en la medida en que ponemos esas problemáticas en común y que los conflictos se vuelven colectivos, es donde en el tiempo hemos podido empezar a trabajar en tres líneas. Una es la clara, visibilizar esas problemáticas, luego crear intervenciones que esa visibilización la puedan llevar a otra escala, y después vincularlas con otros espacios de trabajo, con compañeras y compañeros activistas, con vecinas, vecinos, pero también vincularlas hacia los espacios que tienen la toma de decisión para ejecutar las soluciones que creemos que requieren nuestras ciudades. Y ahí es donde el constante vínculo de trabajo con otras organizaciones también ha sido una línea de trabajo desde que existimos como colectivo. Acá tengo tres imágenes que pertenecen precisamente a eso. La del medio, Tomarnos la ciudad, de hecho es una actividad que realizamos con las compañeras, con Patti y con Yani en Pedro Aguirre Cerda. Y esa fue una actividad muy bonita. A mí me gusta mucho también esta foto porque era una actividad en donde a las niñas de la comuna se les invitaba a pedalear, a hacer parkour, a también usar el skate, y me acuerdo que había otra más, ¿o no? Si me recuerdan las chiquillas. Sí, teníamos también arte urbano para hacer afiches y poder Stencil. que las niñas pudieran plasmar sus demandas en la ciudad a través del arte de la serigrafía. Eso, muchas gracias, Yanni. Y esta fue una de las chiquillas que fue con nosotras al taller ciclista, y ella igual fue la media, porque nosotras tuvimos poquitas alumnas, pero todas las niñas querían hacer todo por ellas mismas. Entonces esa muestra de autonomía infantil yo creo que fue una muy bonita observación de ese espacio. Las niñas querían sacar sus rueditas traseras, querían ellas aprender a apretar las tuercas, querían ellas obviamente poner aire, etc. La otra es los recorridos de la memoria que hemos realizado también en pandemia, que es la foto de la derecha, junto a compañeros y compañeras que son de nuestro colectivo, de una agrupación que se llama Indiapecleta, y esa la hicimos en línea también con otros espacios de memoria del sector de la zona norte de la capital. Y la última, Ciudad Constituyente,
que es la foto de la izquierda, y pertenece tal vez al primer hito de cuando iniciamos ese trabajo articulado. Ciudad Constituyente era una organización que tenía por objetivo reunir distintas agrupaciones o colectivos de temáticas de ciudad para llevar adelante contenido a la nueva Constitución. En temas de movilidad estábamos nosotros y si no me equivoco habían como 2 organizaciones más, habían también organizaciones con temas de vivienda, obviamente de ciudad feminista, también temas de patrimonio, entonces el trabajo ahí en red para generar ese contenido y llevarlo adelante también fue otra muestra de ese constante vínculo que siempre también es muy necesario a la hora de implementar distintas cosas. Pero al final todos estos vínculos y estos trabajos y coordinaciones tienen un escenario. Un gran escenario que es nuestra ciudad, que pueden ser nuestros barrios. Esta foto del sector de Maestranza también, que es un proyecto habitacional que tiene distintas particularidades que son bien interesantes. A mí me gusta mucho porque también habla de lo que necesitamos en torno a tal vez espacios donde compartir. Y hay una cita que a mí también me gusta mucho de una persona que se llama Jane Jacobs, que es que las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todo el mundo solo porque y solo cuando se crean para todo el mundo. Y habla un poco de esta necesidad de poder integrar precisamente la diversidad de personas en los distintos espacios, que es este gran escenario que le llamo yo, que es donde habitamos, vivimos y ojalá podamos disfrutar un poco más. En este escenario es donde también este tejido social para mí toma 3 conceptos. Y hablando del tejido social, de su recuperación o de su fortalecimiento como tejido social, que es la pertenencia, la solidaridad y la cohesión. Entonces ahí pasamos desde esta problematización colectiva hacia esta línea de acción, pero también con fuertes componentes que son más locales, como las identidades y la pertenencia, que también en el trabajo territorial creo que tiene un espacio bien importante. Y acá es donde precisamente en torno a eso es donde les quiero comentar de algunas experiencias que hemos tenido en el colectivo Muévete. Tal vez una de las más, no de las más importantes, pero sí la más grande en envergadura, que requirió mucho trabajo y tuvimos que mover a miles de personas, es la biciforestación en el Cerro Renca. La biciforestación en el Cerro Renca la hicimos durante 2 años, 2018-2019. 2020 iba a ser la tercera, pero por contextos sanitarios esa se bajó. Ahora también yo desconozco un poco el estado del primer trabajo, pero en general iba bastante bien hasta ese momento. Esta foto pertenece precisamente a la instancia en que ya comenzamos a plantar los arbolitos. Y tuvo distintas etapas. La primera etapa fueron donaciones de la CONAF de especies nativas, porque este cerro era es el cerro isla más grande de la capital, sin embargo era uno de los que estaba más deteriorado. Entonces, a partir de un espacio que hemos creado en distintas comunas, que son las mesas de movilidad, que son espacios de trabajo articulados entre sociedad civil, municipalidad, también privado en distintos lugares, surgió esta idea. Estaba la donación, le planteamos a la municipalidad que podíamos utilizar esos arbolitos en la comuna y fue creciendo un poco la iniciativa. La comuna de Renca es una comuna pericentral que tenía muy pocas cantidades de áreas verdes en ese momento. Bueno, todavía tiene muy pocas, pero ha ido creciendo. Y también tiene los límites artificiales, hablando principalmente de autopistas. Es una comuna que está bastante cercenada por autopistas, entonces generaba distintas instancias que hacían que la comuna no fuera muy amable con sus vecinas y sus vecinos.
Entonces creamos un plan de capacitación también con ayuda de CONAF para las personas que fueran monitoras y monitores a la hora de cuidar las especies, trasladarlas, plantarlas. Realizamos el traslado de arbolitos en bicicleta, en una locura que se nos ocurrió los 2 años. El segundo año, de hecho, los trasladamos desde el vivero original en Buin, con ayuda de distintos carros especiales. Nos acompañaron también niñas, niños que pudieron hacer el pedaleo. Y trasladamos en la primera versión 2.000 arbolitos, en la segunda trasladamos 3.000. Luego se les invitaba a la comunidad, como les decía, a plantar. Y acá viene lo bonito. Cuando en la última jornada, que era la de plantación, nos vimos sobrepasados de gente. De hecho, al final teníamos más voluntad que arbolitos. Llegaron cerca de 3.000 personas en la primera versión a plantar. Entonces el cerro se fue plasmando de vida, de gente que cerro arriba iba plantando su arbolito. También surgieron muchas historias humanas en torno a una mamá que su hijo se había suicidado hace algunos años y había plantado ese arbolito en honor a él. Una señora que sus papás y mamá habían sido dirigentes muy importantes de una de las primeras tomas en el nacimiento de la comuna. También ella plantó 2, y así historia infinita. La foto de la izquierda es precisamente del último traslado que hicimos desde Win. Ahí habilitamos como pudimos todas las bicicletas para poder trasladar la totalidad de arbolitos en este pedaleo extenso, que al final fue casi un día completo. A la derecha están precisamente ya las imágenes de cuando estamos plantando con la gente. El segundo año se repitió el mismo éxito, y yo creo que uno de los principales aprendizajes de ahí fue que la gente quería su cerro, y mucho más allá que eso, la gente amaba su comuna y quería tenerla mejor, quería tenerla más bonita, quería tenerla más verde, quería tener espacios donde salir a caminar, etcétera. Y al final eso también fue un poco la antesala de lo que la pandemia cruelmente nos recordó, que hay mucha gente que en sus barrios no tiene espacios suficientes de esparcimiento. Y también ahí el deporte cobró harta fuerza. Y también surgió otro aprendizaje. Estas fotos las tomé yo recorriendo el cerro en general, y un poco también quedó plasmada la integración de la actividad, hablando de distintas personas. Nos pudieron acompañar desde niños muy pequeños a sembrar hasta señoras muy grandes. La señora que está en la foto del medio estaba muy arriba, muy cerca de la cruz. Para quienes no conocen, el cerro es muy, muy empinado. Yo no sé cómo se llegó la señora arriba, y de hecho la señora no quería plantar. La señora solamente se sintió segura para ese día volver a subir el cerro, porque estaba lleno de gente. Entonces fue muy bonito también conversar con ella, y ella solamente se sentó a observar que todo el resto de la gente trabajara instalando los tutores y los arbolitos. Pero también, si se empieza como a desglosar un poco más esa conversación, estas comunas o ciudades incluyentes es donde también volvemos a poner sobre la mesa el cómo nuestras ciudades nos entregan las posibilidades para que estas diversidades de edades, de cuerpos, de personas, nos podamos sentir seguras y disfrutando nuestros espacios. La segunda iniciativa es la Biblioteca Popular de la Población Las Turbinas. Esta experiencia la hicimos también en pandemia, esto fue el 2021. La población Las Turbinas es una población también muy coartada. Por ejemplo, hasta muy poco no llegaba señal de internet. En muchos lugares tampoco había muy buena iluminación, en algunos lugares simplemente no había iluminación en calle, en pasaje. Pero sin embargo es una población que sus dirigentes y dirigentes están muy activos y activas siempre. Entonces había un pequeño espacio donde habían logrado crear una cancha, y esa cancha querían que creciera hacia un multiespacio, una pequeña salita, un salón grande en donde se fueran generando distintas actividades.
Eso luego se pudo acomodar bien en temas de construcción y ahora esa como mini sede tiene 3 salitas. Y una de estas salas se dejó de uso exclusivo para una biblioteca popular de ahí. Entonces lo que hicimos fue pedir donaciones a través de redes, donaciones de libros que la gente ya no ocupara, etcétera, que estuvieran en buen estado, privilegiando literatura infantil y juvenil. Entonces, distintos compañeras y compañeros del colectivo, la gente nos contactaba, llenaba un formulario, nosotros en bicicleta íbamos a retirar los libros a sus casas, los reunimos todos en mi casa, en mi sede de casa, y desde aquí partió la caravana con todos los libros para llevarlo al lugar definitivo. Y acá también se dio otra experiencia que, como siempre nos pasa, las cosas nunca son como nosotros los planeamos, siempre crecen. La foto de la derecha, bueno, esa es mi bicicleta de carga, por si acaso. Pero también como las niñas y los niños nos estaban esperando en esa biblioteca, tuvimos una pequeña inducción a las bicicletas de carga con las niñas y los niños. Empezamos a jugar con ellos pudieron experimentar lo que son estas bicicletas un poco distintas. También pongo en contexto, las bicicletas de carga son para un gran volumen. Hay algunas que son de carga delantera y hay otras que son de carga trasera como la mía. Y hablo de gran volúmenes que nuestras bicicletas soportan alrededor de 200 kilos más o menos, un poquito más. Entonces los niños pudieron experimentar, se sacaban fotos, también nos conseguimos un cuentacuentos que pudo hacer la experiencia diferente, y ahí está cuando llegamos con los libros, nos recibió la dirigente que coordina bien ahí todo, y a la derecha están todas las niñas y niños que nos recibieron en esa cancha con las que estuvimos al final jugando toda la mañana en las bicicletas de carga, paseando, etcétera. Entonces también acá vienen otros aprendizajes en torno a cómo este tejido social crece, pero también crece este tejido y este entramado que la bicicleta nos va conectando no solo desde un punto A a un punto B, también nos va conectando con otras experiencias, con diversos territorios, con distintas necesidades, y ahí es donde también ha ido creciendo un poco la experiencia del colectivo. Y la última, para no alargarme mucho más, es obviamente Ciudad Constituyente. Sabemos que el contexto político y social en el que estamos hoy día va muy de la mano con la nueva propuesta. Y a partir de esta organización que, como les comentaba, habíamos nacido hace un poquito más de un año ya, para lograr llevar adelante ese contenido, lo logramos. Entonces, en el capítulo 2 de Derechos Fundamentales y Garantías, el artículo 52 parte así: el derecho a la ciudad y al territorio es un territorio colectivo orientado al bien común. Esa línea quedó casi exacta desde nuestra propuesta de la que llevamos como Ciudad Constituyente. Yo creo que también habla mucho de la articulación que se logra en este trabajo común para llevar adelante iniciativas, y también se entiende que no solamente el trabajo territorial es importante, sino que también el colaborar en este tipo de instancias. Entonces, a partir de ahí también vienen otros aprendizajes y otras formas de entender estas articulaciones, y nos ha entregado hartos saberes que yo creo que, espero, que finalice satisfactoriamente el próximo domingo. Para finalizar, esta también es una imagen del Día Nacional Sin Auto que hicimos hace 4 años ya, 3 años, que es pedaleando se ahorra, es una frase que en general está muy en el mundo ciclista, no solamente en Chile, sino que también muy a nivel latinoamericano. Pero yo siempre le pongo eso de que también se gana al pedalear. Se gana en conocimiento, se gana en experiencias, se gana también en humanidad, aparte de los beneficios que ya conocemos de la bicicleta sobre la salud física mental, la economía de hogar, los temas medioambientales. Hay un componente que efectivamente ganamos mucho a la hora de insertarnos en nuestra cultura y en nuestra sociedad a partir de estas estrategias colectivas que podemos llevar adelante. Eso. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Sandra, por compartirnos la experiencia de tu activismo. Gracias por tu reflexión de esta inagotable fuente que representa el trabajo territorial para las comunidades, por presentarnos esta innovación geográfica del activismo territorial, esta idea de pensar siempre en cómo mostrar de una manera novedosa aquello que nos apasiona. Yo también soy ciclista y vamos a ir profundizando en el momento de las preguntas, en las principales dificultades que tú ves hoy día para las mujeres y niñas en el uso de la bicicleta. Sabemos que el porcentaje de ciclistas mujeres es menor al de ciclistas varones en Chile, y también cómo se incentiva el uso de la bicicleta. Nuestras participantes pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Y también algo que nos interesaba mucho posicionar en la sesión de hoy, que es esta idea del activismo que se vincula a distintas escalas, a escalas territoriales, pero también a escala de políticas públicas, y cómo podemos hacer intervención en aquellos elementos que consideramos centrales, como por ejemplo, hacernos parte de la nueva Constitución. Y a continuación quiero dejar con ustedes las interesantes reflexiones de mi compañera Patricia Retamal, quien también participó en esta escuela de niñas por el derecho a la ciudad que realizamos en Pedro Aguirre Cerda, que pudimos compartir con el colectivo Muévete como ciudad feminista, y que nos hablan de esta necesidad de transversalizar también generacionalmente el uso de la bicicleta. Nos sorprendía como muchas mujeres llegaban a la adulta y no sabían andar en bicicleta, algo que pareciera que es tan sencillo y a veces ha sido tan negado para muchas de nosotras. Así que muchas gracias, Sandra. Te esperamos para la parte de las preguntas y a continuación les dejo con Patricia. Adelante, Patricia. Muchas gracias, Janina y Sandra, que excelente que nos podamos complementar a partir de toda la exposición que hiciste, ya que justamente yo busco profundizar en esta idea de las estrategias. Tú lo lograste mostrar materializando iniciativas con ideas concretas que surgen a partir de un movimiento social por el derecho a la ciudad, que involucra a hombres y mujeres, y particularmente ha puesto en algunos proyectos acento en las mujeres y niñas, ¿verdad? Entonces lo que nos mostraste nos permite dar cuenta de que sí lo podemos hacer, ¿verdad? Y además sí también en distintos contextos y territorios. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, lo voy a poner en modo presentación. Eso. Ya, entonces yo lo que voy a hacer es darle continuidad a este relato de Sandra a partir de estas iniciativas que ha desarrollado, que también valoro enormemente tu trabajo, Sandra, el que has tenido en distintas organizaciones. Incansable luchadora por los derechos de hombres y mujeres, y particularmente sensibilizada con los temas de género, por el andar libremente, desplazándonos en la bicicleta como una herramienta también para movernos al interior de la ciudad. Bueno, yo les voy a hablar sobre estas dos preguntas que yo me hago también para desarrollar este relato, que es ¿qué es una estrategia feminista? A propósito de estas iniciativas que hacemos, ¿verdad? De las problemáticas que surgen en nuestros distintos territorios, pero ¿cómo podemos desarrollar estas inquietudes o tensiones que van surgiendo a medida que, bueno, nosotras mismas las experimentamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de una estrategia feminista? Y cómo a partir de esa estrategia feminista se ejerce el derecho a la ciudad de mujeres y disidencias, que es una de las cosas que también habló Sandra. Entonces, para ello, primero vamos a referirnos muy brevemente en torno a qué es una estrategia, la historia y estrategias desarrolladas por las mujeres de nuestro país y algunas experiencias actuales. Entonces, yo no podía seguir avanzando sin antes hacerles algunas preguntas a ustedes para que vayan pensando en el transcurso del relato, ¿verdad? En su propia experiencia, y simplemente piensen en su organización y cómo describirían ustedes su organización en 3 palabras. La organización que ustedes participan, en la que ustedes se organizan, en la que ustedes están cercanas, es activa, es pasiva, es acompañante de otras organizaciones, es súper luchadora. Piensen en su propio relato, a ver si es que logran llegar al 3 o 2 palabras que logran identificar esa organización, y después nos cuentan. ¿Y cuáles son las principales demandas de esta misma organización? Y ahí ustedes pueden pensar en todo lo que
lo que han observado o por lo que han luchado, por lo que han estado activas, etc. Dentro de esta problemática, ¿cuáles son los problemas que experimentan las mujeres de su organización? Ya sea, bueno, problemas ya desde la misma cotidianidad hasta problemas a nivel más territorial, ¿verdad? Y esto en función de, bueno, pensar en esta articulación de la estrategia. Y bueno, ¿y cómo puedo desarrollar finalmente, y eso lo vamos a ir construyendo juntas, cómo puedo desarrollar estrategias para un trabajo feminista en mi territorio? Entonces aquí desde lo más general, en cómo nosotros observamos, experimentamos nuestro trabajo, como dirigentes, como activistas, cuáles son nuestras principales demandas, observar cuáles en particular son las demandas de las mujeres en esta organización y cómo desarrollar las estrategias. Entonces parto de la base que es una estrategia feminista y me costó encontrar una definición porque todo da por sentado que las estrategias feministas se desarrollan siempre, pero nadie como que logra articular en particular qué es una estrategia feminista. Y bueno, a lo que logré llegar es que las estrategias feministas son acciones que utilizan las mujeres de forma individual y colectiva para lograr incidir en procesos sociales, políticos y económicos, identificando con ello los desafíos, ¿verdad?, que significa avanzar en todos estos procesos que son, cada uno son muy tensos y particularmente difíciles, ver en ese proceso las dificultades, las enseñanzas que nosotros tenemos al momento de identificar estos problemas y las ganancias obtenidas, que eso es un tema que siempre se nos olvida, cuánto hemos avanzado nosotras las feministas en torno a la obtención de nuevos o de nuestros derechos o pequeños logros que hemos logrado a partir de nuestra organización colectiva. Estas estrategias han sido pensadas por mujeres dirigentes, como muchas de las que nos acompañan hoy, por mujeres políticas, ya sea de partidos políticos, o por mujeres autónomas también que se desenvuelven en esferas de lo político, ¿verdad? Y también por académicas. Entonces, bajo este marco, comillas, conceptual, ¿verdad?, yo les muestro algunos hitos del movimiento o de los logros que hemos tenido a lo largo de la historia del feminismo en nuestro país, que sin duda han sido a partir de estas mismas estrategias feministas. Primero parto por lo que ya todas conocemos y donde existe el primer hito la primera ola del movimiento feminista, que así es relatado por quienes hemos estudiado la historia del mismo movimiento, que es el movimiento de las sufragistas, ¿verdad?, que nos da por primera vez la posibilidad de ejercer un derecho político, de ejercer un derecho por la elección, por quienes van a tomar las decisiones por nosotras, ¿verdad? Y esto ocurre a finales de los años 30, principios de los años 40. Aquí empieza, sin duda, hay un antes de esto, que también las historiadoras feministas han logrado visibilizar y reconstruir, pero en términos, si es que lo hacemos de las olas del movimiento feminista, esto para todas es común decir que este es el inicio de esta oleada que ocurre en nuestro país. Luego, en los años siempre, bueno, hay un largo periodo que se habla como el silencio feminista, y yo digo silencio entre comillas porque nunca hay silencio feminista. Siempre hay una articulación de mujeres por la contención de sus comunidades, por la contención de sus familias, por la articulación en los mismos territorios, ¿verdad? Y por eso relevo lo del movimiento de pobladoras liderada por mujeres en los años 60, que fue un movimiento que, si bien no se materializó con un nombre concreto, ¿verdad?, sí fueron las mujeres articuladoras, por ejemplo, por el derecho a la vivienda, en muchos lugares donde estaban ocurriendo tomas de terreno, ¿verdad?, para esos años, a partir del déficit de la vivienda, y son las mujeres las que logran dar cuerpo y vida a esas mismas tomas de terreno, las que después, posteriormente, se van a regularizar y serán convertidas o son actualmente poblaciones muy conocidas a lo largo de nuestro país, y en Santiago particularmente hay muchas de ellas. Posterior a ello, hay otro hito que marca el movimiento feminista, que es el lamentable episodio de la historia de nuestro país, ¿verdad?, que es la dictadura cívico-militar, en donde muchas mujeres, y esto no solamente ocurrió en Chile, sino que en Latinoamérica, comienzan a articularse para, bueno, primero buscar a sus parientes detenidos desaparecidos, una cuestión ya el dolor que provoca esa sensación y la fuerza al mismo tiempo que provoca de salir frente a una situación política muy hostil y muy violenta en contra de hombres y mujeres,
salen organizadamente en búsqueda de sus parientes detenidos desaparecidos, y al mismo tiempo se empieza a articular un movimiento político que busca salir de esta dictadura, ¿verdad? Y luchar por los derechos humanos. Y ahí también surge un concepto que hasta el día de hoy nos hace sentido, que es democracia en el país y en la casa, también dando cuenta de que estábamos viviendo un momento político crítico, muy violento contra hombres y mujeres, y al mismo tiempo las mujeres también seguían viviendo episodios de violencia, por ejemplo, la violencia intrafamiliar que ocurría, también la violencia en términos de no poder acceder a servicios básicos, a no tener vivienda, a no tener salud, a no tener educación, etcétera, etcétera. Entonces, este es otro de los hitos muy importantes para la historia del movimiento político feminista en Chile. Luego llega la democracia y ahí se empiezan a consagrar algunos derechos que, bueno, que en países de Europa, Estados Unidos se habían consagrado hace mucho tiempo, pero nosotros estamos 30, 20 años en déficit de lograr que estas demandas sean articuladas a partir de proyectos de ley, ¿verdad? O incluso en términos institucionales a partir de ministerios que lograsen articularlo. Y esto es un avance muy lento y paulatino, y aquí menciono solamente algunos hitos, que es la ley de divorcio, por ejemplo, que es un derecho de las mujeres, ¿verdad? Que se logra consagrar recién el año 2004. Uno pensaría, no, esto ocurrió a principios de los años 90, no, recién en 2004 logramos tener acceso al divorcio a las mujeres. Antes entonces era una situación completamente distinta, en donde las mujeres no podían, ni siquiera por situaciones de violencia intrafamiliar, acceder a este derecho a cortar relación con su marido. Hay otra ley que también me gusta mencionar, casi 10 años después, la ley que regula la despenalización del aborto en 3 causales, que es una ley relacionada con los derechos sexuales y reproductivos, que también muy recientemente logramos posicionar en tan solo 3 causales, y que causó mucha controversia, ¿verdad? A propósito, bueno, de las personas que son antiaborto, pero además ustedes me imagino que la conocen, es por la inviabilidad del feto por cuestiones de salud, del mismo feto, cuestiones de salud de la madre, y además por violación. Y la causal violación fue la más difícil de disputar, siendo que, bueno, ahí empezó a desarrollarse un debate muy controversial en torno, bueno, a que las mujeres casi que íbamos a mentir si éramos violadas, etc. Y en este marco se crea y se logra consolidar una institucionalidad de género con mayor infraestructura pública, con mayor presupuesto, con una cantidad superior de personas que estuviesen trabajando por la igualdad de género a nivel político institucional, a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que existe hasta el día de hoy, que por cierto va creciendo en su capacidad de acción. Se me olvidó mencionar aquí el encuentro feminista que ocurre en los años 90, y que sí fue un hito importante, que lo voy a profundizar, donde las estrategias feministas se articulan después de un periodo muy terrible de dictadura, pero se logran articular a pesar de que no había financiamiento, que había mucha tensión entre las feministas autónomas y las feministas políticas, ¿verdad? Pero eso también marca un hito muy interesante en la historia de del movimiento feminista de nuestro país. Y actualmente es lo que estamos viviendo, que aquí pego un salto, en donde de posterior hay un antes y un después, y quienes lo vivimos podemos dar cuenta de ello, sobre el hito del Mayo Feminista del 2018, ¿verdad? Donde un grupo multitudinario de estudiantes universitarias se articula a partir de una demanda que era no más violencia de género de distintos tipos, desde acoso sexual, acoso moral, incluso violaciones al interior de los espacios universitarios, ¿verdad? Entonces dice, la universidad tiene que ser un espacio seguro para las mujeres. Y aquí empieza una oleada masiva, en donde ya no nos da miedo decir que somos feministas, ¿verdad? Ya no resulta ser tan revolucionario, a propósito que buscamos la igualdad de oportunidades y la prevención, por ejemplo, de la violencia en espacios universitarios y de educación básica y media. Incluso las chiquillas se logran articular en torno a sus propias demandas en este tipo de enseñanza. Y eso da fuerza, y es lo que dicen también las convencionales que participaron del proceso constituyente, en la construcción
de una constitución que se autodefine como feminista, ¿verdad? A propósito de la articulación, no solamente de las demandas claves que existían en ese momento para el mismo movimiento, la erradicación de todo tipo de violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, la educación no sexista, todas las demandas que se fueron articulando, por ejemplo, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, logran ser consagradas en este proceso, y todas las convencionales que participaron de él dicen que el Mayo feminista fue un hito fundamental para lograr mayor articulación en torno a las demandas y para lograr mayor cohesión al momento de levantarlas. Estas son solo algunas imágenes de lo que les relaté anteriormente. Bueno, siempre es bueno refrescar la memoria. Ahí están las mujeres, bueno, en búsqueda de sus parientes detenidos desaparecidos, la consigna Democracia Ahora, Movimiento Feminista en Chile. Posterior al Mayo Feminista, cómo surge una asamblea feminista masiva y que quiere y busca consolidar sus demandas en el proceso constituyente que hoy día estamos a puertas de votar el próximo 4 de septiembre. Solo puntualizar en esto, a propósito de la estrategia feminista, es que el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, organizado en Chile en 1996, dio cuerpo a la idea de la estrategia feminista a propósito del trabajo de muchas mujeres por hacer esto posible, porque, bueno, tuve la oportunidad tengo en mis manos el boletín de la época, pero esta es una copia que logró volver a reimprimir el archivo Andrés Bello de la Universidad de Chile. Es como un documento histórico y es un panfleto de la época en donde da cuenta de que hay muchas tensiones para ese tiempo entre las feministas autónomas, ¿verdad? Las que estaban en sus organizaciones territoriales, en las que tenían demandas que muchas veces no estaban en línea con lo que aspiraba el feminismo a nivel político institucional. Había una tensión muy grande, estuvo a punto de suspenderse este encuentro, sin embargo, las otras feministas desde México hasta Argentina les rogaron a las feministas chilenas como logren encontrarse para hacer este evento posible, de lo contrario vamos a perder finalmente la posibilidad de encontrarnos las mujeres latinoamericanas y del Caribe para seguir posicionando la agenda feminista a nivel latinoamericano. Entonces, frente a eso, las feministas, bueno, lograron articularse finalmente por un objetivo común, que era lograr generar este encuentro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las estrategias feministas también tienen que ver con entender los procesos históricos que estamos viviendo, ¿verdad? Y con el tener la voluntad política para desarrollarlo. Y eso es algo muy importante y que nos ha enseñado el mismo movimiento de la articulación feminista. Aquí solo dos cosas que, en síntesis de estos hitos y de estas estrategias, ¿verdad? Que Julieta Kirkwood, socióloga, política, y quien ha marcado también de alguna forma cómo ha sido el construir política feminista en Chile. Ella sigue siendo actualmente, a pesar de que ya no está con nosotras, sigue siendo un referente para cuando hablamos de política y articulación política feminista, en donde ella nos dice cosas muy sencillas, pero que hacen mucho sentido al momento de pensar la articulación y las estrategias feministas actualmente. Ella dice que una de las estrategias feministas es reconocer, imagínense algo tan sencillo, reconocer la participación política de las mujeres, para luego enfatizar en la recuperación de su historia. Esto permite comprender la opresión y la no identidad que teníamos hace muy poco tiempo, porque la visibilidad de las mujeres en la historia, no solamente de Chile, sino que los hitos de la historia del movimiento feminista recién los estamos poniendo en relieve, ¿verdad? Y por eso yo siempre parto contando esta historia, porque siempre es bueno reforzarla. Permite no solamente dar cuenta de esta historia, sino que reconstruirla. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo constantemente, ¿verdad? Dar cuenta de los hitos y de
de lo que ha marcado la historia del movimiento feminista y los esfuerzos que han habido detrás de estos grandes hitos, ¿verdad? Y nosotros podemos reconstruirla en función, bueno, de que estamos contando la historia del movimiento feminista bajo nuestra óptica, bajo nuestros nuevos relatos, también haciéndolo en diálogo con nuestras propias experiencias, ¿verdad? Pero una de las estrategias es mantener esta historia viva e irla reconstruyendo en función de lo que todavía falta por visibilizar. Y lo que estamos haciendo hoy día y lo que están haciendo ustedes en sus organizaciones políticas y sociales, sin duda es parte de esta historia política en Chile y liderada por y para las mujeres, ¿verdad? Entonces lo que nosotros estamos también haciendo a través de esta escuela es darle una historicidad a esta historia o a este relato y reconstruirlo a partir de nuestras propias voces. Otra estrategia feminista, y así lo dice el título, y solamente para yo darles más luces de lo que podemos entender por estrategias feministas, tienen que ver, por ejemplo, con la disciplina de la economía. Y algo que está muy en disputa actualmente, a propósito de que nos dimos cuenta que estamos en desigualdad de condiciones por una cuestión social, ¿verdad? Que se ha materializado a partir de la segregación que vivimos las mujeres, de la violencia a la que estamos expuestas, etc. Pero hoy día el feminismo le está disputando al modelo capitalista. Y a partir de eso, o lo hace a partir del posicionamiento del trabajo doméstico de cuidado como un trabajo. Y ese es un concepto que permite articularse bajo una estrategia, ¿ya? Porque lo que hacen las feministas, no solamente las economistas, sino que las feministas o las mujeres que incluso dan cuenta de que hay una desigualdad estructural al momento de nosotros desenvolvernos y hacer las tareas del trabajo doméstico y de cuidado, que hacemos una proporción superior a la que las hacen nuestros pares varones, ¿verdad? Tenemos que dar cuenta de eso y tenemos que luchar para que eso se nivele. Entonces, una de las estrategias es posicionar el concepto de, bueno, hay un trabajo doméstico y de cuidado que no está cuantificado, que no está valorado, que no está remunerado, y sin embargo es súper importante para la vida diaria de cualquier familia y comunidad y del mismo sistema económico, porque así trabajadores y trabajadoras, con lo que ocurre a partir de este trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, van a trabajar a sus lugares de trabajo, que ahí reciben una remuneración. O sea, sin este núcleo familiar en donde se condensa esta práctica, ¿verdad?, no valorada y no reconocida, es lo más fundamental finalmente para la vida. Entonces esta es una de las estrategias, y así lo dice Amaya Pérez Orozco, que es una destacada economista feminista, y así también hay una larga historia, y se los voy a mostrar a continuación, de este hito del reconocimiento por el trabajo doméstico y de cuidado. Y además se surgen nuevos conceptos como estrategia feminista. Por ejemplo, el concepto de sostenibilidad de la vida, que nos permite también dar valor a lo que acabo de relatar. ¿Dónde ocurre, verdad, la reproducción de la vida? ¿Dónde ocurren esos momentos fundamentales para que nosotros podamos desenvolvernos libremente y con todas las condiciones para ello? Ocurren en el hogar. Y ocurren en estos espacios comunitarios también donde nosotros nos apoyamos mutuamente. Muy cortito, simplemente decirles que el salario para el trabajo doméstico fue una consigna estratégica que levantaron feministas de los años 70, en donde se dieron cuenta de esta discusión, carecía absolutamente de reconocimiento por parte de la misma modelo económico, pero también de la institucionalidad política. Entonces fue una consigna que se posiciona en esos años, pero que logra también trascender hasta la actualidad. No sé si se acuerdan que incluso en el programa de gobierno de algunos candidatos decían y hablaban precisamente, bueno, vamos a remunerar a las mujeres que trabajan cuidando dentro de sus hogares, inclusive aquellas que los hacen a sus mismos parientes, que es un cuidado por amor. Sin embargo, ese mismo cuidado, a partir, podemos pensar en parientes que están enfermos, en niños que no tienen acceso, no sé, a una guardería. Ese trabajo es fundamental, pero sin embargo entorpece la posibilidad de que las mujeres puedan trabajar, puedan recibir una remuneración, ¿verdad?, puedan desenvolverse en otros aspectos de su vida. Entonces el salario continúa siendo una demanda vigente. Y si le ponemos el carácter territorial a esto, y eso es lo interesante de estos debates, y por eso me gustaría después escucharla, nos vamos a encontrar con distintas experiencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las circunstancias de cuidado que se desarrollan en sus territorios? ¿Cuáles son las experiencias que ustedes han conocido? ¿Cuáles son las demandas que se han levantado en torno a
a esta necesidad, ¿verdad? ¿Apoya el municipio? ¿No apoya? ¿Han surgido experiencias comunitarias? No, yo me las veo por mí misma, es un trabajo completamente individual. Eso también es importante relevarlo, porque así nos dan luces de cómo se desenvuelven estrategias, pero al mismo tiempo esa estrategia se transforma en una demanda. No solamente podemos pensar en los territorios urbanos, Pati, ¿verdad? ¿Sí? si podemos ir ahí ya Sí, cerrando. sí. No solamente vamos a pensar en los trabajos el trabajo de cuidado en contextos urbanos, sino que también en contextos rurales. Y ese es lo bueno del carácter territorial de la discusión. En los territorios rurales, y ustedes también pueden tener experiencias de aquello, es un panorama completamente diferente, ¿verdad? No solamente por el paisaje que está en esos mismos territorios, sino que por la dificultad de acceso que se tiene a ciertos servicios, también al mismo tiempo la oferta laboral que hay en estos sectores. Entonces, las mujeres viven otras experiencias en torno al cuidado, al trabajo y también la misma violencia que se experimenta en los mismos territorios. Voy a pasar muy rápidamente a las estrategias. Bueno, yo les proponía para esta sesión que pensáramos y les dejé este documento de feminismo comunitario a propósito de cómo levantar demandas y articularlas bajo estrategias, y pensar en el feminismo comunitario desde lo más sencillo, en que nosotros nos colaboramos mutuamente en función de nuestra realidad territorial, pero al mismo tiempo ponemos nuestro cuerpo como principal objetivo al momento de querer levantar demandas. O sea, ¿qué es lo que sentimos nosotros en nuestro territorio? ¿Cuáles son nuestras dolencias? ¿Cuáles son nuestras afectaciones? ¿Qué es lo que más nos duele al momento de estar, bueno, trabajando, articulando un trabajo territorial político, al interior de nuestras casas? Entonces, el feminismo comunitario nos permite estrechar los lazos entre nosotras, tener objetivos comunes, pero al mismo tiempo dar cuenta de lo que le pasa a nuestro propio cuerpo en ese contexto. Y para ello hay estrategias que ustedes pueden desenvolver, que son, por ejemplo, la cartografía del cuerpo, la cartografía corporal, que es un ejercicio que pueden hacer ustedes si es que se lo plantean, ¿verdad? En donde nosotros graficamos nuestro cuerpo, o sea, lo rayamos en una papeleta y vamos haciendo preguntas: ¿qué es el lugar que más nos duele? ¿Dónde nos duele? ¿A qué asimilamos ese dolor? ¿Verdad? Y así también podemos hacer estrategias que tienen que ver posicionando nuestro cuerpo, pero en el mismo territorio, por ejemplo, con la cartografía. Nosotros vemos un mapa de nuestro territorio donde podemos incluso ver las puras calles nomás, y bueno, ir dando cuenta de distintas tensiones que se generan en ese mismo espacio. Si hay una sensación de molestia, si hay una sensación de violencia, si hay una sensación incluso positiva. Entonces vamos graficando de alguna forma, vamos dándole cuerpo a este relato, ¿verdad? Pero a partir de nuestra propia experiencia en el mismo territorio. Solo termino con las mismas reflexiones de Julieta Kirwood de los años 80 y que siguen siendo tan vigentes, que debemos como una estrategia dejar de solo cuantificar la participación de las mujeres, sino hacerse cargo de las condiciones materiales que permiten su opresión. Por eso yo les decía, y una consecuencia de ello es también no visibilizar el trabajo doméstico y de cuidado, ¿verdad? Visibilizar nuestra propia experiencia en el territorio, poner nuestro cuerpo también como fuente de información, y hacerlo visible en el mismo territorio. Otro elemento que ella señalaba: dejar de considerar el mito de aspirar a la igualdad en un mundo dividido entre el trabajo doméstico y el trabajo productivo, ¿verdad? Y ahí es seguir posicionando el trabajo doméstico de cuidado como un trabajo, y finalmente revitalizar, y es con lo que yo comencé este relato, la historia no conocida y no concebida de las mujeres en Chile. Así que con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por esta gran reflexión que nos entregas. De seguro hay muchísimas inquietudes en nuestras participantes. Vamos a hacer ahora una pausa de exactos 5 minutos para retomar las preguntas que van a hacer nuestras compañeras Carolina Carrasco, Valesca Peña y Gina Cayuqueo. Muchas gracias, 5 minutos más y regresamos. A nuestro encuentro.
Vamos a dar espacio a las preguntas de esta jornada. Varias de ellas fueron puestas en el chat de nuestra sesión. Me gustaría que pudiésemos primero formular las preguntas, las tres compañeras, y luego Sandra y Patricia poder sintetizarlas y responder en función de optimizar el tiempo. Adelante, Carolina Carrasco, para que nos dé su pregunta, su reflexión. Hola, buenos días. Yo, Carolina, ¿verdad? Sí, Carolina, adelante. Ah, sí, es que se me pega el internet. Tengo mala conexión. Mira, lo que pasa es que más que nada no fue como una consulta, o sea, está súper buena la intervención de la compañera, sino más que nada yo comenté como mi experiencia de donde nace nuestra lucha. Yo soy mamá cuidadora, mi hija nace hace 5 años con discapacidad severa, yo soy trabajadora social y tuve que dejar de trabajar para cuidarla y se nos precariza la vida, se nos precariza todo, el acceso a la educación, a la salud y sobre todo a la vivienda. Y ahí nos dimos cuenta que a nosotros, las personas en situación de discapacidad, porque me veo representada a mi hija, no tenemos acceso a una vivienda menos a un crédito hipotecario, los subsidios individuales no llegan a nosotros y nos dimos cuenta que sí, para las familias vulnerables, pobres, ya es difícil organizarse para luchar por la vivienda, para nosotros nos cuesta un triple. Somos el primer comité, somos un comité inclusivo con enfoque en discapacidad Maipú-Nehuen de la región metropolitana, su mayoría madres cuidadoras con hijos con discapacidad y personas en situación de discapacidad que vimos que esta es nuestra única oportunidad para luchar por la vivienda, donde el estrecho que nos acoge, que educamos a nuestros hijos, que los rehabilitamos. Y es súper necesario visibilizar esta lucha. Somos el primer comité en Chile, la historia de la vivienda, que se autogestiona de familias vulnerables, pobres, digo yo, como siempre digo, luchando por la casa. Y así te dais cuenta, nos hemos dado cuenta que muchas familias están en la misma situación nuestra. Te fijáis que no sé, pues el 74% de las personas que cuidan son mujeres, las mujeres, el 60% en Chile de las mujeres que quedan jefatura femenina es el 60%, y vemos que nosotros cuidamos la ciudad, pues, nos hacemos cargo de la ciudad. Entonces, nos estamos aglutinando, nos enfocamos en luchar por la casa, y nos hemos articulado de forma local con otras organizaciones, porque la lucha de la gente con discapacidad, hasta los niños del espectro autista, y nos hemos articulado localmente, regionalmente, internacionalmente, haciendo visible esta lucha, porque esta lucha, las personas en situación de discapacidad han sido históricamente excluidas por la sociedad y por el Estado. Entonces estamos en una lucha también. Nuestra organización participa, el Colectivo Nacional por la Discapacidad, CONADI, ahí yo pertenezco a la Comisión de Investigación, y levantamos también la demanda por el derecho de las personas en situación de discapacidad a la vivienda adecuada, y como que en Chile la gente con discapacidad tuviera casa. Y esa es nuestra lucha. Entonces nuestra lucha también es con un enfoque feminista. Nuestra vida se precariza, yo soy madre cuidadora, ¿cachai? Soy trabajadora social, tuve que dejar de trabajar por completo, a veces he vivido de la caridad, por decirlo de una forma visceral, y este nuevo sistema de cuidados que plantea el presidente, sí lo hemos estado estudiando y se acopla a nuestras necesidades, pero más que nada es como, bueno, también lo bueno que era el registro social de hogares también va a incluir a las personas cuidadoras. Entonces, esa es nuestra lucha local, o sea, nosotros desde aquí, desde Maipú, nos estamos agrupando, tenemos nuestro comité formado legalmente, tenemos un trabajo con Sergio, con Minbu, con la municipalidad, estamos visibilizando esta lucha de la mujer con hijos con discapacidad a la vivienda adecuada. Eso es como un resumen de lo que yo comenté. Y todo esto, estos talleres que hemos participado se acopla, pero perfectamente, a que nosotros también participamos, y de cierta forma debiésemos sentirnos incluidos en el desarrollo de la ciudad también. Eso, gracias. Gracias, Carolina, por tu intervención. Le damos la palabra a Valesca Peña. Compañeras, si pueden acotar sus preguntas para que alcancemos a terminar a la hora acordada. Valesca, adelante. Hola, gracias. No pongo la cámara porque está mala mi cámara. No te preocupes. Pero mira, a mí mi consulta es como dentro de las reflexiones. A mí me ha tocado estar en los dos escenarios. Ser ciclista y usar el auto.
Y yo por muchos años me moví en Santiago, en mi trabajo, en mi escuela, en la universidad, en bicicleta. Dejé de hacerlo hace 9 años, producto que formé familia y tengo hijos, y por responsabilidad a ellos dejé de hacerlo porque en realidad corrí mucho riesgo cuando anduve en bicicleta. Mi pregunta es que si, ¿cómo nosotros, dirigentes y activistas sociales, podemos ir promoviendo y educando como a nuestros pobladores, a nuestras mujeres, a nuestros compañeros de trabajo? Yo también soy trabajadora social, eh, en la educación civil, cívica, de andar en las calles tranquilos, respetando como la educación vial, porque en realidad hoy en día, y a mí me sorprende, de verdad chiquillas, yo se los digo, y si que hay por ahí o varones, me sorprende la cantidad de bicicletas que nosotros tenemos amarradas a los postes, a los árboles, en mención a compañeros, a compañeras que han fallecido por ir... ¿cómo se llama?, yendo en las calles en bicicleta. Entonces es un riesgo, es un temor permanente, porque lamentablemente Chile no está educado para respetar y para acompañarnos en definitiva en las calles. Entonces yo creo que es un desafío permanente que tenemos. Yo siento que se ha ido avanzando, pero siempre es poco. Entonces es como entre nosotras, como dirigentes y también como activistas sociales, podemos ir promoviendo y educando, el poder ir respetándonos mutuamente en la convivencia vial. Muchas gracias, Valesca, por tu intervención. Y no sé si alcanzamos, Gina está por ahí, que nos contaba en el chat su experiencia. Si Judith también tenía la mano levantada. Sí, es que nos queda poquito tiempo, entonces seleccionamos algunas de las participantes. ¿Gina? Hola. Sí, adelante, por favor. Si puede ser breve para que nos quede espacio para que Patricia y Sandra nos respondan las preguntas e intervenciones, te lo agradecemos mucho. Adelante. Escuchaba con harta atención a la compañera que estaba hablando de la bicicleta y todo, y me encantaría que en algún momento viniera a hacer una intervención así aquí en mi población y que pudiéramos juntar muchos niños y vecinos, porque sabes que es muy lindo ver a los vecinos participar, pero lamentablemente los vecinos por temas de delincuencia, por miedo, qué sé yo, no salen mucho a participar, pero me encantaría si en algún momento pudiera tener el contacto de las niñas para poder hacerlo acá. Sería fabuloso. Y sí, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en el grupo. Gracias. Gracias, Gina. Y también Judith, si quisiera, para ya cerrar y no dejar, si puede hacer su pregunta brevemente. Sí, gracias. Saludos desde México. He escuchado ahorita lo que están comentando de los ciclistas y también es un tema que nos aqueja de este lado, ¿no? Entonces aquí se utilizan de manera interna entre los pueblos, ¿no? Pero no pueden salir. Habrá como, así como hay un reglamento de tránsito, se podría como incluir en ese reglamento de tránsito pues a los ciclistas. Esa desde su perspectiva o no sé, desde sus conocimientos, pues se podrá hacer como la lucha para incluir esta protección de los ciclistas, ya que no encuentro otra. O sea, la lucha viene de los mismos activistas de la misma sociedad, ¿no? Pero para los automovilistas. Muchas gracias, Judith. Le damos la palabra a nuestra compañera Sandra Cortés. Tenemos cerca de 4 minutos, Sandra, cada una, y para cerrar con Patricia. Adelante, Sandra. Ya. Sandra Aguilera es mi apellido. Perdón, Aguilera Cortés. Sí. Sí. Si no, mi papá se va a enojar. Primero a Carolina, yo admiro mucho si bien no fue una pregunta, quiero manifestarle mi agradecimiento y mi admiración porque
yo creo que el activismo de mamás cuidadoras con personas en discapacidad tiene un doble nivel de complejidad, ¿no? Y tiene una intensidad que de verdad yo creo que merece mucha admiración. Lamentablemente nuestro país está muy atrasado en distintas temáticas, principalmente en todas las asociadas a nosotras viviendo y aportando a nuestra ciudad. Entonces anoté la frase que ella dice, cuidar la casa y además cuidar la ciudad. Entonces, como que esa doble carga a mí me merece mucha admiración y si podemos ayudar en algo, nosotros como colectivo, siempre dispuestas y dispuestos. Ya, paso a Gina, si me puedes dejar en el chat tu contacto también para que de repente hablemos y ahí veamos algunas actividades que pudiéramos generar. Yo creo que siempre hay sorpresas cuando se hacen algunas implementaciones en calle y sola la gente se va sumando. Ya, voy con lo de Valesca y de Judith. Lo que comentaba Valesca en torno a educación vial es súper complejo, porque los temas de seguridad en el espacio vial han tenido un retroceso gigantesco y mortal, lamentablemente, en los 2 últimos años. Primero, antes del estallido social ya venía un deterioro importante en infraestructura y en implementaciones de transporte público. Y eso, a partir del estallido y la pandemia, le sumó otro nivel de complejidad y hizo que desaparecieran los ojos de las calles. Y al desaparecer ojos de las calles es donde se acrecientan las irresponsabilidades al volante. Como les comentaba también en mi presentación, lamentablemente la data de gente fallecida solo ha aumentado en los 2 últimos años. Y eso también vuelve un poco más grave también los escenarios, porque las implementaciones que se han generado no han servido. Se transformaron en letra muerta tanto la ley de convivencia vial que se promulgó en 2018-2019 como también la reducción de velocidad máxima urbana, que fueron las 2 últimas actualizaciones en temas de tránsito y de vialidad y han sido letra muerta. Ahí se incorporaban también distintos programas educativos para desde las infancias comenzar a implementar todo el desarrollo de cultura de convivencia. Eso no se ha cumplido. La fiscalización en calle que viene de parte debería venir de parte de Carabineros, recién se está retomando hace muy poquito, y te hablo hace un mes y medio tal vez. Entonces el escenario se vuelve muy complejo y lamentablemente se ha vuelto mortal, principalmente para ciclistas y peatones, porque somos los más perjudicados en torno a que una mole de determinada tonelaje, además con un exceso de velocidad, se transforma en un arma en nuestro espacio. Entonces, existen programas, tenemos las leyes, pero esos no llegan a puerto. Entonces, esa es la problemática hoy en día. Los temas de educación vial se pueden trabajar desde distintos ámbitos. Hay hasta juegos que existen, hay uno que creó, si no me equivoco, el INVI por ahí, desde la Universidad de Chile, que es un juego de mesa donde también se trabaja todos estos temas. Hay otras implementaciones que son más de calle, por ejemplo hay un programa que se llama Rutas Bacanes, que se implementó en el Lautaro un poquito antes del estallido y ahora ha seguido con otras implementaciones más a corto plazo, que son apoyos en los mismos colegios para niñas y niños. También, por ejemplo, hay que actualizar el proceso de obtención y mantención de licencias de vehículos motorizados, que eso también está atrasadísimo. Y ahí también hay que incorporar educación vial. Se están generando programas y retomando programas también con conductores y conductoras del transporte público para que también tengan ciertas sensibilidades a la hora del resto de las personas con las que conviven en el espacio. Entonces, herramientas existen. Lo que pasa es que esas herramientas, leyes y programas no han llegado a calle. Ese es hoy día el problema. Entonces, ese vínculo hay que retomarlo.
y hay que retomarlo de forma urgente. Hay también el proyecto de ley CATI, que es de fiscalización automatizada, porque también la tecnología es una herramienta que nos quedó debajo de la mesa y que podría contribuir mucho, principalmente también en las autopistas que ya cuentan con esas cámaras, pero ese trabajo no llega a las fiscalías ni a los procesos debidos. Y Judith preguntaba en torno al reglamento de tránsito, creo que un poco se vincula a lo que estaba comentando. Existe en la herramienta el proyecto de educación, de ley de convivencia vial, de hecho fue completamente impulsada por organizaciones de sociedad civil, no solamente nosotros como colectivo Muévete, sino que también en red con muchas otras organizaciones, lo llevamos adelante. En algún minuto se nos cae la reducción de velocidad máxima urbana y queda fuera de la ley de convivencia vial, y en un trabajo articulado logramos insertarla como ley de artículo único. Eso es como parte un poco de la historia, ¿no? Estas dos leyes que se implementan estaban unidas en un texto inicial, en el Senado, de hecho se nos cae, pero la logramos insertar igual. Entonces, nosotros hemos hecho el trabajo como sociedad civil organizada, pero como decía, ese vínculo con administración pública es el que se rompió en algún minuto por distintos factores, y hoy día hay que retomarlo urgentemente. Yo creo que aquí hay que poner sobre la mesa tal vez el bien más preciado de nuestra sociedad, que es la vida de las personas. Entonces para nosotros y nosotras como objetivo siempre va a ser precisamente que no muera más gente en el espacio vial. Muchísimas gracias, Sandra, y le damos la palabra a Patricia, quien va a cerrar esta sesión. Sí. Adelante, Pati. Bueno, primero agradecerles a toda su presencia. Yo simplemente voy a cerrar a partir de ya las 87 personas que están conectadas, que hoy día es un día muy importante. Se está realizando en este preciso momento el Caupolicanazo feminista en apoyo al proceso constituyente, ¿verdad? Y en apoyo a lo que va a suceder el próximo 4 de septiembre. Así como yo les reflexioné en torno, bueno, les comenté sobre las estrategias, les voy a leer un pequeño textito sobre lo que fue la estrategia del proceso constituyente y lo que ha relatado uno de los constituyentes. Ella decía: fue un desafío complejo construir confianzas y juntarnos, pero decidimos confiar. Armamos la colectiva feminista y nos juntamos todos los jueves para hablar de la agenda feminista, para ver lo que tiene que estar. Lo primero que hicimos fue la norma en contra de la violencia de género en todas sus expresiones. Seguimos con el derecho al cuidado, seguimos con el derecho a la ciudad desde una perspectiva feminista, seguimos con el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, seguimos con el reconocimiento de las mujeres rurales. Y así siguió trabajando la agenda feminista en esta convención. Mi mensaje es que les invito a confiar en el trabajo de las compañeras que estuvieron ahí y apoyarlas el próximo 4 de septiembre para que quede atrás la Constitución del 80, en donde solo una vez salimos mencionadas. En el artículo donde se dice que se va a garantizar los derechos para hombres y mujeres. No sale ninguna de nuestras necesidades y de los derechos que han sido logrados consagrar en otros países. Así que les invito a confiar, compañeras, y nos vemos en las próximas sesiones de la escuela. Muchas gracias, Pati, muchas gracias, Sandra. Agradecer a todo el equipo que está apoyando tras bambalinas el desarrollo de cada una de las sesiones. Invitarlas a que nos conectemos el próximo sábado a las 10 de la mañana y que también socialicen en sus redes las distintas sesiones que tenemos, que pueden revisitar, que pueden volver a mirar y que pueden pasárselas a sus amigas. Seguimos tejiendo juntas estrategias feministas por el buen vivir, por una vida digna, y porque sabemos que solo trabajando en red somos más fuertes. Un abrazo, compañeras, que tengan un bonito sábado. Gracias, Patricia y Sandra. Gracias a ustedes.